Compartir. Ustedes saben que esto empieza hoy, sigue mañana y termina el sábado a la noche. Así que van a tener sobredosis de Yoldi. Hoy es la primera dosis. Bueno, muchas gracias por estar aquí. La verdad que es una alegría ver tantas personas interesadas en compartir acerca de la familia, ¿no? Y como bien leía el pastor Pablo, Génesis capítulo 12, Dios es el primer interesado en la familia. Y Él le habló ya en la antigüedad, hace muchísimos años, a Abraham y le dio una bendición. Ustedes recuerdan que siempre que yo muchas veces explico lo que significa bendición. Hoy lo voy a explicar una vez más, lo que ya lo saben, ténganme paciencia. Porque nosotros estamos acostumbrados siempre a entender la bendición como alguien que habla bien de otro. ¿Es así o no? Pero para Dios, la bendición tiene otra connotación. Y sobre todo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, cada vez que la Biblia habla de bendición está hablando de dar poder para prosperar. Que no es solamente hablar bien de alguien, ¿no? Sino también darle todo lo que está a nuestro alcance para que el otro prospere. Y eso fue lo que Dios le dio a Abraham. Le dio todo lo que estaba a su alcance para que Abraham prospere. Entre esas cosas le dio un hijo. Cuando, ustedes saben, tanto él como Sara, su esposa, ya no estaban en condiciones de concebir. Pero a través de esa familia que trascendió, y yo no sé si ustedes recuerdan el título de este congreso, está puesto ahí, familias que trascienden, familias que trascienden. Y esta fue una familia que trascendió, la familia de Abraham, de Sara, Isaac su hijo y de allí en más hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos aquí y somos descendientes de esa familia, no descendientes en la sangre, no descendientes genéticos, ¿no? Somos descendientes espirituales, porque Abraham fundó una familia que después se hizo una familia enorme y hoy en día es una familia de millones y millones y millones de personas que estamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, estamos viviendo y estamos disfrutando de todo lo que Él nos da. Entonces, en esta noche, para comenzar este congreso, vamos a hablar justamente de familias que trascienden. Y la primera pregunta que nos surge es, ¿qué es? Bueno, familia conocemos todo, ¿qué es, no? Aunque ustedes saben que hoy en día hay muchos tipos de familias. No hay un solo tipo. Siempre cuando uno habla de familia, piensa papá, mamá y los niños. Pero hay familias de dos personas solas, hay familias de un abuelo y de un nieto, hay familias de un padre y un hijo, hay familias de una madre y varios hijos, hay familias de tíos y sobrinos. Bueno, hay muchas configuraciones familiares. Todo es familia y todos, directa o indirectamente, estamos relacionados con familia. Aún yo, si fuera soltero, no tuviera hijos, vengo de una familia y estoy relacionado con parte de esa familia, ¿no? Aunque no tenga hijos directos, soy parte de una familia. Pero ¿qué es una familia que trasciende? Recién decía yo, la familia de Abraham trascendió. Y fíjense ustedes cuál es la definición, ¿no? Dice, trascender es exhalar olor vivo y subido, fuerte, que penetra y se extiende a gran distancia. O sea, es algo que uno exhala y que no queda aquí entre nosotros dos, entre mi esposa y yo con nuestros hijos, sino que va hacia otro lugar. Yo no sé si ustedes cuando van en el colectivo y alguien se perfumó, se dan cuenta. ¿Se dan cuenta? Cuando alguien sube al colectivo bien perfumado. ¿Por qué? Porque él exhala, ¿no? Despide, podemos decir así, emana un olor un perfume que todos lo sentimos, ¿no? A veces yo estoy parado en la puerta de mi casa y pasa alguien y deja su estela de perfume, ¿no? Y yo la percibo. Y esto significa, ¿y saben de dónde viene esta idea de trascender? Bueno, viene de la antigüedad. Ustedes saben que en la antigüedad muchas mujeres usaban un perfume muy, muy fuerte. Tal es así que estas mujeres cuando transitaban por las callejuelas de Jerusalén, uno podía saber que esa persona había pasado porque dejaba el perfume, aunque estuviera ya a muchos metros de distancia. Entonces uno podía
eso era algo que trascendía. Obviamente que estamos hablando de algo temporal, ¿no? Temporal. La trascendencia en la familia tiene que ver con algo que se extiende a lo largo del tiempo. También hay otra afirmación, otra definición de trascendencia, es algo que estaba oculto que empieza a ser conocido. De repente trasciende que tal persona es una buena persona porque hizo un buen acto. A veces yo leo los diarios y dice, una persona encontró una billetera y la devolvió. Es una noticia que trasciende. ¿Por qué? Porque no es común. Pero eso adquiere una trascendencia, a lo mejor un pequeño hecho adquiere una trascendencia importante. Estaba oculto, nadie lo sabía, pero de repente empieza a trascender entre todos. También la trascendencia tiene que ver con los efectos de algunas cosas, extenderse o comunicarse a otras produciendo consecuencias. Podríamos decir así que trascender es ir más allá de los límites comunes, más allá de los límites a lo mejor que todos entendemos como normales, como cotidianos, ¿no? Es decir, mucho más allá. Entonces, cuando hablamos de una familia que trasciende, estamos pensando en una familia que va a dejar su huella. Estamos pensando en una familia que va a dejar una consecuencia, que va a dejar un camino, que va a dejar algo como, bien lo dice el profeta Isaías, algo para que otros caminen por ese camino. El profeta Isaías capítulo 58 habla justamente de eso, ¿no? Dice que tus hijos dejarán caminos para que otros caminen por allí. Entonces, esto tiene que ver con la trascendencia. Podríamos decir que una familia que trasciende es una que no se esperaba que llenara con su presencia diferentes ambientes y los transformara. Que no se esperara, pero termina transformando los ambientes. ¿Cuándo comenzó tu familia? ¿Pensaste que los alcances de tu decisión de formar esa familia podría ir más allá? O sea, ¿usted pensó que su familia podría trascender? Yo, la verdad que con mi esposa cuando nos casamos no pensábamos en eso. Sin embargo, Dios dice que nuestras familias pueden trascender. De hecho, hay historias de familia que a lo largo de la historia trascienden por ciertas características, ¿no? Hace poco yo conocí acá en Tucumán toda una familia de oftalmólogos, son como, creo que ya van por la tercera generación de oftalmólogos. Miren ustedes si está trascendiendo, ¿no? Esa familia en medio nuestro. Y son buenos oftalmólogos, tienen una trascendencia positiva, digamos. Toda la gente que habla de ellos habla muy bien, dice, bueno, nuestra familia, tu familia, nuestra familia puede trascender. La mayoría no pensamos en esto, pero Dios sí pensó en esto. Y la voluntad de Dios es que nuestra familia trascienda, que nuestras vidas trasciendan, que nuestras vidas despidan ese olor fragante, que otros lo puedan percibir, ¿no? Y que sea algo agradable para el que lo percibe. Miren lo que dice Jeremías 31:3. Jehová se ha manifestado a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad, ¿no? Dios nos conoce, Dios nos amó desde la eternidad. Entonces Él sigue apostando por nosotros, porque fidelidad es justamente alguien que se juega por el otro. Cuando vos tenés un amigo que es fiel, es el amigo que está con vos ¿cuándo? En las buenas y en las malas, ¿no? ¿Es así o no? O sea, un amigo que es fiel es un amigo que está con vos en las buenas y en las malas. Dice la Biblia, Dios es fiel con nosotros. Él apuesta por nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que nuestra familia trascienda. No solamente yo como individuo, no solamente mi esposa como individuo, sino que nosotros en conjunto, como esposos y con nuestra familia, podamos trascender. Y la Biblia nos habla de muchas familias. Yo he mencionado la familia de Abraham, pero está la primera familia de la historia, ¿cuál fue? Adán y Eva con sus hijos. Pero después tenemos muchas otras familias. Tenemos la familia de Noé, la familia de Abraham, como yo mencioné, que no podía tener hijos. La familia de Lot. ¿Ustedes recuerdan la historia de Lot? Que él eligió ir a un lugar donde económicamente era próspero, sin embargo era un lugar muy corrupto, Dios lo destruye, él se queda sin la esposa. Y ocurre algo muy feo en esa familia, que las hijas se emborrachan al papá para tener relaciones y se quedan embarazadas. ¿Se acuerdan de esa historia? Era una familia
con sus cosas buenas y con sus cosas no tan buenas. Noemí y Ruth, una familia de una suegra y una nuera. El esposo de Noemí había fallecido, el esposo de Ruth también había fallecido, y ellas vuelven juntas y viven juntas. Y hay un hermoso pasaje que lo leemos muchas veces en los casamientos, ¿no? Donde dice que tu Dios será mi Dios y iremos juntas a todos lados. Bueno, una hermosa familia de una suegra y una nuera. Qué raro, ¿no? Pero vieron que hay familias de suegra y nuera. Ustedes creían que no, pero hay. Y funcionan muy bien. La familia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, José, María, Jesús. La familia de María, Marta y Lázaro. 3 solteros que vivían solos, que eran amigos de Jesús, que los recibían a Jesús cuando Jesús iba a Betania. Y en esta noche vamos a hablar de algunas de estas familias, pero yo les voy a hablar primero de una familia que uno podría decir, esta familia tenía todo para trascender, todo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos una familia que le va bien, que se llevan bien los esposos, que crían bien a sus hijos, que sus hijos son buenos, que crecen, que se casan, que trabajan bien, que son económicamente solventes, que tienen salud, uno diría, esta familia tiene todo para prosperar. ¿Es así o no? Es como que diríamos, este se sacó la lotería, no tiene que preocuparse de nada, porque le va bien en todo. Y nos cuenta la historia, y les voy a pedir que me acompañen a Job capítulo 1, nos cuenta la historia de cómo era esta familia. Dice, en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Era Job. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Era como si dijera, mira, tiene una flota de camiones, tiene una flota de 4x4, tiene tantas cabezas de ganado. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. En toda su región era el más respetado. Sus hijos, y esto es otro dato importante, acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Fíjense, se llevaban muy bien todos los hijos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Miren ustedes esta familia, ¿no? Un matrimonio que se llevaba muy bien, hijos que se llevaban muy bien, que se frecuentaban, una situación económica muy tranquila, con un muy buen pasar. Diríamos, esta familia tenía todo para trascender. ¿Qué le faltaba para trascender? Bueno, tenía también a su papá, a Job, como el líder espiritual de esa familia, porque dice la palabra que él, después que terminaban los banquetes, dice, él hacía una ofrenda a Dios. ¿Para qué? Para purificar a sus hijos, para que si algún hijo hubiera pecado contra Dios, Dios lo perdonara y ese hijo pudiera vivir bien. Y Dios no lo castigara. Pero la historia nos cuenta que un día mientras Job estaba en su casa con su esposa, viene un hombre y le dice, mirá Job, todo tu ganado ha muerto. Cayó un rayo, los mató a todos. Todos tus sembrados se quemaron, cayó un rayo, hizo un incendio, se quemó todo. Todas tus propiedades están destruidas, no te queda nada. Y lo peor de todo es que tus hijos estaban reunidos en un banquete, vino un viento fuerte, tumbó la casa y murieron todos. Y nos cuenta la historia que Job recibió esa noticia de que todo eso que él había construido y que le daba la posibilidad de tener un buen pasar y de ser una familia que trascendía en el tiempo, de repente se quedó sin nada, se quedó con su esposa simplemente. Y lo que dice la palabra en Job capítulo 3, versículo 25, esta es una reflexión de Job. Miren ustedes. Job dice, lo que más temía me sobrevino. Lo que yo más temía, perder a mis hijos, perder todo lo que tenía, me sobrevino.
lo que más me asustaba me sucedió. Y pensamos, ¿por qué le pasó esto a Job? ¿Es que Dios quería hacer algo en la vida de Job? Indudablemente que sí, ¿no? Y una de las primeras cosas que salta a la vista es justamente que Job necesitaba vencer este miedo. Bueno, de alguna manera Dios estaba trabajando en su vida y ayudándole a pasar por este proceso, ¿no? Yo pienso, Job hubiera dicho, bueno, ya estoy hecho, puedo vivir tranquilo porque lo tengo todo, pero de repente se quedó sin nada. Pero la cosa no quedó ahí, sino que después de esto contrajo una sarna. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo sarna alguna vez, pero les aseguro que es muy difícil de soportar. Y sin medicamento. Ustedes saben que en aquella época no había medicamentos para la sarna como tenemos hoy, ¿no? Encima de eso, Job contrae una enfermedad y estando él con su esposa, dice, tomó un tiento para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. ¿Y saben qué le dice Job a la esposa? Claro, la esposa estaba enojada. Habían perdido todo, encima estaba... La esposa le dice, ¿aún así seguís creyendo en Dios? ¿Seguís siendo fiel a Dios? ¿No te enojás con Dios? ¿No lo insultás? Perdiste todo. ¿Por qué no maldecís a Dios y te morís? ¿No? Sin embargo, Job no le dice nada. ¿Y vieron qué pasa cuando hay pérdidas en la familia? Cuando hay conflictos en la familia, muchas veces uno empieza a pasar revista de lo que pasó. Pero podría haber hecho esto, podría haber hecho aquello. ¿Por qué no hiciste tal cosa? Y a veces en el matrimonio, por ejemplo, lo empezamos a culpar. Cuando hay problemas con un hijo, pero vos no le pusiste el límite, pero vos lo trataste mal. O cuando tenemos un problema económico, vos no hiciste la inversión que yo te dije, hiciste un mal negocio. Y nos empezamos a culpar. Job no le dijo nada a su esposa, dejó que su esposa hiciera su proceso independientemente de él. Pero en el versículo 20 del capítulo 1, también la Biblia dice que al llegar a este punto, Job se levantó. Cuando recibe todas estas noticias, Job se levantó, dice, rasgó sus vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Y la verdad que nos sorprende mucho la actitud de Job. Después de haber recibido la noticia de perder todo lo que él tenía, dice la Biblia que igualmente se lamenta, ¿no? El rasgar la vestidura era un símbolo de lamento profundo, dice él, cae de rodillas en adoración a Dios. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Cuando nos va mal, muchas veces en la familia salimos a buscar los culpables. Cuando tenemos problemas, muchas veces, a ver, ¿quién tiene la culpa? ¿Por qué llegamos cómo llegamos a este punto? Vos hiciste tal cosa, yo hice tal, hicimos tal, nos culpamos mutuamente. Y muchas veces, muchas parejas, muchas familias en situaciones de crisis y de problemas se rompen y no trascienden y no pueden continuar. ¿Por qué? Porque no pueden absorber el golpe, porque no pueden absorber la crisis que están viviendo, porque no tienen herramientas, ¿no? ¿Y cuáles son las herramientas para trascender? ¿Existen herramientas para trascender? ¿Existen herramientas que yo puedo decir, esto me va a servir para trascender, para que mi familia trascienda? Bueno, ahora van a escuchar a mi esposa, ella le va a decir un poquito más acerca de esto. Wow, es verdad, ¿no? Que Dios permite que en su palabra queden registrados todo tipo de historias familiares. Todo tipo de historias familiares. Las que más nos gusta escuchar y las que menos nos gustaría escuchar. Y en lo personal, esta es una historia fuerte, así como comienza. Sobre todo ese versículo donde dice, lo que yo temía, eso me pasó. No sé ustedes, pero la mayoría de las personas tenemos nuestra listita de temores que diría,
esto yo no quisiera que jamás me pase. Con un hijo, con la salud, con lo económico, con 1000 razones, ¿verdad? Pero a veces ese es el resultado. Esto es lo que nos pasa. Y no es raro que, como decía Ernesto, una de las palabras que nos salga en ese momento es que no corresponde. Por ejemplo, puede que seamos hijos y estemos en la secundaria y seamos buenos alumnos y digamos, no corresponde que me hagan bullying, no corresponde que me maltraten. O que seamos nueras, no corresponde que mi suegra haga esto, etcétera. O que seamos buenos empleados, no corresponde que mi jefe haga esto otro, ¿verdad? No corresponde, no corresponde. Y no es lo que vemos que Job hizo en ese momento en primera instancia. Lo que Ernesto nos acaba de decir fue que él se arrodilló y adoró. Eso es lo que él hizo en primera instancia. Ahora, hay una historia de una gran pérdida en la Biblia que nos muestra también cómo atravesar crisis profundas como esta. Y nos vamos a sorprender de quiénes son los protagonistas. Son 2 que iban caminando. En estos días que estamos recordando la Semana Santa, también podemos recordar los 2 que iban camino a Emaús. Que uno conocemos su nombre, que es Cleofas, y al otro ni siquiera se sabe el nombre. Se dice que es un otro, ¿verdad? Como alguno de nosotros, ni se nos sabe el nombre. Somos un otro. Iban esos 2 caminando, y en ese momento que van caminando, dice la Biblia que iban discutiendo. Esto nosotros lo vemos, quizás están las vistas. Ahí estamos. Vamos a leer este pasaje. Dice: aquel mismo día 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. ¿Cuántos kilómetros? 11 kilómetros. Era un buen trekking el que tenían que hacer. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, esto que Ernesto decía, ¿no? Discutían. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes y los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?» Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos.
Pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Les pido que volvamos al comienzo del pasaje y vamos a ver algunas cosas. Familias que trascienden. Lo primero que les quiero contar es que Cleofas no fue una persona común y corriente. Tanto Cleofas como el otro estaban muy bien anoticiados de todas las cosas que habían estado pasando en el círculo íntimo del Señor. Eso significa que durante 3 años habían dejado sus proyectos de trabajo, probablemente sus familias, para seguir al Señor. Ellos verdaderamente se la habían jugado todo por el todo. Y de pronto, a pesar de que el Señor se los había avisado varias veces, ellos no lo habían entendido. Y cuando el Señor muere, ellos sentían que todo se les había venido abajo. Ahora, ¿quién es Cleofas? Algunos dicen, no pocos, que aparte de haber sido uno de los que estaban cerca de ese grupo con el Señor, algunos dicen que era el tío de nuestro Señor Jesucristo, que era hermano de José, el papá del Señor, y que con quien él caminaba era su hijo, que luego sería uno de los líderes en los años más o menos 70 de la iglesia de Jerusalén. No sabemos si este dato fue o no verdad tal cual, porque los historiadores, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero sin lugar a dudas, que el Señor tenía un muy buen motivo para parecérsele a cada uno de los que se aparecieron. Y a ellos dos, si esto es tal cual como dicen, eran parte de su familia. Él quería tener un encuentro especial también con los de su familia, una revelación especial con los de su familia, que de hecho ya habían estado compartiendo más de 3 años juntos. Ahora, ¿de qué habían estado discutiendo y hablando mientras iban en el camino? Y ahí es donde nosotros necesitamos pensar. En esos últimos días, ellos vieron pasar de la gloria del estrellato a la muerte a su Señor. Una semana antes lo querían hacer rey. Una semana después lo crucificaron. Los romanos no eran justamente como los de las películas, que eran una muerte sencilla, agradable, dulce y tierna. Y aparte, había otros 2 más que estaban muriendo juntos. A ellos les tocó ver eso. También les tocó ver cómo uno de los 12 primero traicionó al Señor y luego se suicidó. Les tocó ver sus sueños rotos. Les tocó tomar conciencia de que si al pastor lo mataban, las ovejas eran dispersadas y ellos podían correr el mismo riesgo. Ya Pedro había escuchado esa amenaza. Sos uno de estos, hablas igual. Entonces, ellos estaban verdaderamente choqueados por un montón de situaciones.
Yo no sé si ustedes alguna vez han vivido toda una serie de situaciones así, como solemos decir, una tras de otra, ¿no? Pero ellos sí habían vivido una situación detrás de otra. Me interesa que en estos minutos veamos cuál fue el método de nuestro Señor para que en solo 11 kilómetros hiciera que estos dos que estaban yéndose, discutiendo, echándose la culpa el uno al otro, vos tampoco estuviste al lado de la cruz, vos hubieras negado igual que Pedro, todas las cosas que se habrán dicho. ¿Cómo no te diste cuenta que Judas lo iba a traicionar? O sea, tantas cosas, ¿no? Hicieran familia peor. ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no lo cuidamos? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Qué hizo el Señor para que en solo 11 kilómetros estas personas que estaban huyendo, desanimadas, con una vida desarmada y un proyecto desarmado, decidieran, después de caminar 11 kilómetros, durante la noche, con solamente habido comido un par de bocados de pan, caminar toda la noche de regreso y felices? ¿Está? Entonces vamos a ver qué hizo el Señor en ese momento. Lo primero que vemos en esta plaquita es que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Miren, hay una gran diferencia entre decirle al Señor, camina conmigo, o abrime los ojos para que vea que estás caminando conmigo. Porque normalmente su presencia lo llena todo. Son nuestros ojos los que no se dan cuenta. A veces decimos, me pasó de todo. Pero también podríamos decir, ¿y cuántas otras cosas pasaron y ni siquiera me di cuenta porque Dios me cuidó? ¿O no? Podemos decir, me falta de todo. Pero también podemos decir, ¿y cuántas cosas hasta ahora Dios me ha dado? Desde que estaba en el vientre de mi madre, para poder llegar hasta donde llegué. ¿Verdad? Y ni sabemos todo eso que Dios hizo. Por eso necesitamos pedirle a Dios que nos abra los ojos, porque como familias todo el tiempo estamos viviendo distintas situaciones en donde necesitamos ser conscientes de su caminar al lado nuestro. Una cosa es ver desde la mañana cómo su misericordia y su verdad nos acompaña y nos sigue. Y otra cosa es arrancar la mañana diciendo, qué día complicado que tengo hoy. Esto sí que se viene dura la mano, porque tengo que organizar, porque no sé, qué sé yo. Es totalmente diferente. Por eso, lo primero es esto. Y fíjense, ellos no lo vieron, ¿verdad? Y el Señor les dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino? ¿Es que el Señor no sabría de qué venían discutiendo? ¿Ustedes qué dicen? El Señor obviamente que sí sabía. ¿Y por qué les habrá dicho esa pregunta? Porque uno dice, es una pregunta obvia. Ellos venían discutiendo y Él les pregunta, ¿de qué están discutiendo? Y Él ya sabía de qué estaban discutiendo. ¿Por qué les habrá preguntado? Y acá hay un principio muy importante. Y es que
Cuando el Señor nos invita a orar, cuando el Señor nos muestra que en la iglesia, en la familia, necesitamos tener una buena comunicación, aprender a hablar con Él, aprender a hablar con nosotros, con un tercero. Es porque eso, el poder poner en palabras lo que hemos vivido, nos da orden a nuestra mente y hace que no queden atascadas todas las cosas acá, en nuestro corazón. Dicen, los hombres no lloran. Y normalmente los hombres son los que menos van a consejería y a veces también los que menos van al psicólogo y para que vayan al médico ni que hablar, ¿verdad? Son cosas culturales. Pero en verdad, a estos dos hombres, Dios les quiso poner un drenaje para su dolor. ¿Cuál es el drenaje que Dios quiere poner a tu dolor? En tu familia. Porque es necesario crear algunos espacios para justamente poder hablar de aquello que nos viene costando, de aquello que nos viene doliendo. Porque en la medida que vamos haciendo ese proceso, vamos pudiendo preguntarnos y respondernos, preguntarnos y respondernos. Y el alivio va viniendo. ¿Vieron la canción de Alfonsina y el mar? Que dice, ¿qué dolores viejos cayó tu voz? ¿Está? Si hay algo que hace mal, es callar esos dolores viejos. El salmista David, el rey David dice, mientras callé, ¿qué me pasó? Se envejecieron mis huesos. Pero cuando pude confesar lo que me estaba pasando, y en el caso de él era que había pecado, había hecho daño. Entonces empezó un proceso hasta físico, un cambio, un proceso de sanidad. Entonces, este acompañamiento que el Señor les hizo a Cleofas y el desconocido, a mí me encanta, ¿no? Empezó con ¿qué es lo que ha pasado? Y ahí fue donde ellos empezaron a contarle todo. Esos sueños que tenían no cumplidos, sus miedos, cómo fue perseguido, la muerte, la crucifixión. Sigamos en la siguiente. Todo empezaron a contar. Vamos a la siguiente plaquita. Hasta ahí le cuenta que abrigábamos la esperanza. Le pudieron contar esto, su desesperanza, ¿verdad? ¿Es terrible contarle la desesperanza a Dios? En el caso de Job, la Biblia nos cuenta que él llegó a un punto de angustia que hasta maldijo el día en que nació. No maldijo a Dios. Maldijo el día en que nació. Dijo, ¿por qué nací para sufrir tanto? No maldijo a Dios, pero sí dijo, hubiera preferido no haber nacido para pasar todo esto. Ahora, se ve que en esto que ellos fueron pudiendo hablar, lo que les estaba pasando, el Señor no les puso el freno y no les dijo, che, pará que se te está yendo la mano. Cleofas, tío, volvé a la realidad. No. Dejó que siguiera esto. ¿Por qué? Porque ellos pudieron ir recibiendo consuelo de parte del Señor a medida que iban avanzando. Pudieron hablar que algunos de los suyos ya también estaban viendo algo diferente, como la resurrección. Pudieron empezar a hablar de su falta de fe. Y vamos adelante.
Y seguimos las siguientes. Ahí el Señor les empieza a hablar acerca de las profecías, pero ellos todavía no lo ven. Pero sí, con nueva información, empiezan a ordenar sus pensamientos. Y muchas veces necesitamos, como familia, tener tiempos donde dialoguemos, donde vayamos delante de la presencia de Dios, donde aprendamos a no asustarnos por las emociones que el otro tiene, sabiendo que Jesucristo verdaderamente está en medio de nuestra familia. Él está allí en medio y Él nos va a ayudar a seguir procesando lo que nos duele, procesando lo que nos cuesta. Y después, entonces, vamos a poder ver en la palabra mejor las instrucciones para resolver las cosas. Y vamos a seguir a la última plaquita. Perdón, a la anterior. Ahí está, ¿no? Perdón, la anterior, que es cuando el Señor justamente les abre los ojos. Y normalmente nos pasa de que después de haber vivido este proceso, el Señor nos abre los ojos a que podemos estar viviendo un tiempo de tormenta difícil. Pero nunca, como cantábamos hace un ratito, la tormenta es para siempre. La Biblia nos cuenta, en el caso de Job, que Job mantuvo firmes sus convicciones. Y eso le hizo un hombre fuerte, al punto tal que cuando empezó el proceso de reconstrucción de su vida, él no dijo, no, la verdad que quedé tan deprimido que no quiero trabajar. No, ya me fundí una vez, 2 veces no quiero fundirme. Prefiero un plan del gobierno. No. La Biblia dice que él llegó a tener el doble de lo que tenía. Si antes fue inteligente y trabajó para eso, ahora el doble. Si antes se arriesgó, ahora el doble. Pero no solo a eso, sino emocionalmente. Si ya una vez había formado una familia con 10 hijos, la Biblia dice que Dios le dio el doble de hijos. Quizás en alguno de nuestros casos diríamos, no, ya con este hijo me fue mal, no quiero otro. Tuve para dolor de cabeza, no veo la hora de terminar de criar, ¿no es cierto? O no querría volver a comenzar. O quien se queda viudo dice, no, una vez ya está, 2 veces no quiero saber más nada, ¿verdad? 2 veces el mismo error no. Sin embargo, en el caso de Job, él tenía claros sus valores. Él tenía claro quién sostenía su vida. Por eso él pudo adorar a Dios. Por eso pudo adorar a Dios. Él hubiera podido juntar a sus hermanos, que la Biblia nos cuenta que al final le dieron plata, le dieron oro, lo ayudaron sus hermanos, pero él hubiera podido decirle a sus hermanos, ayúdenme a ir a perseguir a esos que me robaron. Pero él dijo, no es esa la solución. Lo primero que tengo que hacer es adorar a Dios, porque Dios es el Rey. No entiendo por qué estoy pasando esto. Obviamente, quienes han leído todo el libro de Job saben que había una historia que se estaba jugando en el cielo, que Job nunca la supo. No supo la historia de el diablo y presentándose delante de Dios, pidiendo permiso para tocarle la vida, etc. Él no lo supo. Así como nosotros a veces hay cosas
que se están jugando en los cielos y que tampoco sabemos. Pero Dios nos ha dado familias para que trasciendan. Y vamos a trascender si hacemos algunas cosas que necesitamos hacer para que trasciendan. Entonces, para terminar en esta noche, lo que nosotros queremos invitarlos es a que ustedes, como nosotros, podamos tomar la decisión de ponerle nuevamente nuestra familia delante de la presencia de Dios. Ya sea que seamos padre, hijo, yerno, nuera, cuñado, no importa quién, lo que importa es que alguien lo haga. Eso es lo importante. Que le pidamos a Dios que nos abra los ojos para ver que Él está. Él está. Job en ese momento no podía ver tampoco. Hasta que recién al final del libro de Job es donde él dijo: ahora mis ojos te ven. Y eso que él era un hombre maduro, era un hombre de fe. Sin embargo, así como a nosotros nos pasa, en Dios siempre hay más. Entonces, tanto en tus etapas de la vida como en nuestras etapas de la vida, el poder tener claro que en Dios siempre hay más, que Dios es el que está jugando la partida a favor nuestro, porque con amor eterno nos ha amado. Pero que podamos venir y pedirle: abrí mis ojos, porque quizás estoy ahogado en estos problemas familiares, problemas económicos, pérdidas que tuve, dudas hacia el futuro, y verdaderamente me cuesta ver. Pedirle a Él que nos abra los ojos. Y hay una película muy bonita que nos gusta a veces recomendarla, quizás algunos de ustedes ya la vieron, que se llama La cabaña, donde justamente se puede ver, es solo una película, pero se puede ver cómo Dios estuvo presente en los distintos momentos de la vida de un niño hasta que fue adulto. Yo te pido que en este momento puedas tratar de recordar en esas pinceladas en qué momentos Jesús te visitó desde que eras chico hasta hoy. Porque Él va a seguir visitándonos. Pero acá en este congreso estamos para aprender. Estamos para poder empezar a ver. ¿Podés pensar en algunos momentos que vos pensabas Dios estaba mirando para el costado? Jesús no estaba presente. Pero quizás Él estaba llorando al lado tuyo. O quizás estaba parado al lado del camino preguntándote. De tantas maneras Él está. Y queremos invitarte que puedas adorar. Por eso queremos terminar con adoración. Porque no siempre tenemos entendimiento de lo que pasa en los cielos. Pero sí de que Jesús está caminando con nosotros y nos hace muchas preguntas, más de las que nosotros le hacemos a Él, porque nos hace bien.
Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y como decimos muchas veces, las familias pasan por crisis, como pasó la familia de Job, como pasó con esta familia que se había armado alrededor de Jesús, con sus discípulos, con Cleofas, con el otro que iba con él, que seguramente estuvieron cerca de Jesús y de repente todo se vino abajo, aparentemente. Pero como decía Adriana, en el Señor siempre hay más, en Dios siempre hay más. ¿Y de qué depende eso? Depende de lo que decía Adriana, que podamos verlo a Él caminando al lado nuestro, que podamos verlo a Él que nos ayuda en las dificultades, en los problemas, y que Él más que nadie está interesado que tu familia trascienda, que tu matrimonio trascienda, que tu paternidad trascienda, que tus nietos trasciendan, que en tu vida todo emane ese perfume, no solamente que bendice a tu familia, sino también que bendice a otros. Por eso recordemos que Jesús camina con nosotros. Él está con nosotros en todas las circunstancias que vivimos. Él nos consuela, nos ayuda a expresar aún nuestro dolor, conoce nuestro dolor y quiere fortalecernos como matrimonio, como familia, para que podamos trascender en Él a lo largo del tiempo. Vamos a orar. Sí quisiéramos dar la oportunidad de, si algunos de ustedes, alguna familia, quiere venir al frente a adorar a Dios, porque no ha tenido esta oportunidad, quizás nunca se le ocurrió, adorarle por todos esos interrogantes que tiene, como Job. Está abierto este espacio. Señor amado y Padre nuestro, queremos en tu presencia darte las gracias, porque tú conoces, Señor, nuestro corazón, conoces nuestra familia, conoces nuestro matrimonio, nuestra paternidad, conoces las crisis por las cuales pasamos. A veces parece que todo se viene abajo, parece que todo se termina y tal vez estamos queriendo tirar la toalla y decir esto no va más, ya perdí demasiado, ya fue bastante complejo hasta aquí. Pero, Padre, queremos seguir el ejemplo de Job, que él siempre puso su fe en vos. Y aún en momentos de crisis, de dificultad, pudo arrodillarse, adorar y esperar, Señor, que tú restauraras todo. Y tú lo hiciste. Tú restauraste, le diste una familia nueva, le diste nuevas posesiones. Y Padre, sabemos qué es lo que querés hacer con nosotros y con nuestras familias en cada momento de nuestra vida, porque tú eres un Dios de restauración, tú eres un Dios de consuelo, eres un Dios de amor, de misericordia. Por eso en esta noche queremos poner nuestras familias delante de ti, para que en ti, Señor, nuestras familias puedan trascender. No queremos trascender por la fama, por el dinero, por las posesiones. Queremos trascender siendo tus hijos, siguiendo tu voluntad, aprendiendo de ti a cada paso y dejando ese perfume que pueda llegar a muchos otros. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra y porque tú has creado la familia, tú estás interesado en la familia, en nuestra familia, en mi familia, en tu familia. Te agradecemos, te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.